Hallelujah. There was Aleluya. only one final and ultimate crucifixion when the Hubo una sola última y final crucifixión en la que Son of Man el Hijo de was Dios, crucified on the cross. cuando el Hijo The del bitter, Hombre bitter fue rejection crucificado and en la cruz, crucifixion that un redeemed muy the church. amargo And rechazo that's why he's saying, y if we are going crucifixión to operate que redimió a la iglesia. in a level of anointing that's just a starter level of anointing, Y es por esto que dice que si vamos a operar en un nivel de unción que es inicial, un cierto nivel de unción inicial, which is supposed to be a springboard que to throw debería us to the ser next una level. If fuente we're que going to remain at brota that level of y nos infancy lleva al and siguiente childhood nivel, within si vamos a permanecer en ese nivel de infantez, y niñez the Christian walk, dentro del caminar cristiano, then he says, we don't present the right image to begin with because we entonces dice, para comenzar no presentamos la imagen adecuada, bring public disgrace to the Lord. porque traemos vergüenza pública al Señor, Because we wear his porque image, nosotros llevamos and su yet we wear the imagen image of the y aún devil así also. llevamos So también it's la a imagen del mix-up, diablo. mchanganyiko Entonces es maalum, una to put it mezcla, that way in es una Swahili. mezcla entre It's la a mix-up luz between y la light oscuridad, and darkness. A mix-up una between mezcla righteousness entre la and justicia wickedness. You y see la that? perversión. So that's why ¿Se dan the Lord cuenta? speaks very Es por eso strongly que el against Señor the habla kind of muy anointing fuertemente that the church en that contra is del tipo de symbolized unción, que la by the iglesia five que foolish se virgins simboliza is con la operating under. unción And you see that this cuts across bajo the la earth. cual If you go operan all over las the 5 world, you will vírgenes always find insensatas, y se dan cuenta que esto sucede a lo largo de la tierra. Si usted va por todo el mundo, siempre va a encontrar that the majority que la of the mayoría church, de la more than iglesia, más 95 del towards 95 al 99%, 99%, will operate at this van a level. operar en That's este why nivel. the church is Es young. por esta That's why razón que la somebody can iglesia come está up joven. and Es por mimic esto que alguien and puede bring venir falsehood e imitar and say y he's a traer prophet. falsedad How y would you decir do que so es un if you profeta. surely were wise? ¿Cómo haría esto si usted realmente fuese sabio? You see, if surely Si usted you were operating verdaderamente under the heavy estuviese anointing of the operando Holy bajo la Spirit, pesada the unción prophets del of the Lord Espíritu operate under Santo, very, very los tremendous heavy profetas del anointing of the Señor Holy operan Spirit bajo all una around unción them, muy which affects even the fuerte people around y them. So tremenda how del can Espíritu one Santo alrededor de ellos, de tal manera que incluso afecta a las personas que están en su entorno. purport to be a Entonces, prophet when ¿cómo they are alguien falsehood and lies? engaña The very diciendo que sin es that the profeta cuando hay Antichrist will commit. falsedad y That mentiras? means El they mismo don't have the pecado fear of the Lord. que cometió el anticristo, eso significa que ellos no tienen el temor del Señor. Essentially implying they are not Esencialmente wise because implica que the no son fear of the Lord sabios, is the porque el beginning of all temor del wisdom. Señor So es el inicio de toda sabiduría. Así the Lord speaks very que el strongly Señor habla against muy the fuertemente anointing en under which contra the de la foolish unción virgins are en la operating. cual estaban In other words, operando he las is asking us vírgenes to make sure that we insensatas. have spiritual growth. En otras palabras, el Señor nos está pidiendo que tengamos un crecimiento espiritual. Becomes a very important El thing crecimiento in espiritual this whole se conversation convierte the en Lord un is having tema with the muy church. importante Hebrews chapter en toda 10, esta conversación que el Señor está 26, teniendo 31. con su Again, iglesia. Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 31. De nuevo, describiendo describing the danger el peligro of de operating seguir under spiritual operando childhood, bajo la niñez the very espiritual, feature la misma that característica characterized que the describe five a las foolish 5 virgins. vírgenes No wonder they insensatas, did not las enter. que no And the Lord entraron. is very Y el clear. Señor es muy They did claro, not enter. ellas no And I entraron. want you to Y quiero understand que one thing as entiendan a algo church, como that the Lord iglesia, has separated que el out Señor ha the separado unique, el minute único remnant y that has stepped diminuto out for remanente his que sake, ha salido por that su are aware bien, that the rapture que es is consciente de que el soon, and he rapto has sucederá split it into pronto, half. y He lo ha has split separado en half of dos, them in a very strong en un language. lenguaje It's muy not the fuerte. general church you see out there. No That's es la what he's not iglesia talking general about. de allí He's not talking fuera. about the No world, estoy people who hablando have de not esa received iglesia. Christ. No estoy He's hablando talking del about those that have mundo. stepped out Hablo de la gente as que ha in waiting recibido on a Christ. Cristo. Está And he's hablando telling de them, no, aquellos que you salieron will not fuera manage. para esperar por You will Cristo, not- para esperar por Cristo. Y les dice, no, ustedes no lo van a lograr. Ustedes no serán capaces de be entrar able to enter into the en el kingdom of reino God de if you Dios operate like that. si Now, the operan book de of esta Hebrews manera. chapter 10, verses 26 to 31, it says, if Hebreos 10, versículos 26 al 31 dice, we deliberately si keep on después sinning, de after recibir we el have conocimiento received de la the knowledge verdad, of the truth, pecamos no obstinadamente, sacrifice for sins ya no hay is left, sacrificio but por los only a fearful pecados. expectation Solo queda una of terrible judgment expectativa del and of juicio, raging el fuego fire ardiente that will que ha de consume devorar a los the enemigos de enemies of Dios. God.
He says, anyone who rejected the Cualquiera law que of Moses rechaza la ley de Moisés without moría mercy on the testimony of 2 or 3 irremediablemente por And el he says, testimonio de how 2 o much 3 more severely testigos. do you think a man ¿Cuánto deserves to mayor be castigo punished who piensan has ustedes trampled the que merece el que ha pisoteado Son of God al Hijo de underfoot, Dios, who has que ha treated as profanado unholy la things sangre the del blood of the pacto por la covenant that cual había sanctified sido him, santificado and who has y que ha insulted the insultado Spirit of al grace? Espíritu de la You see, gracia? this borders on actually blasphemy and grieving the Holy Si se dan Spirit, cuenta que esto insulting the Holy bordea Spirit, the en Spirit of grace. la And he blasfemia, says, for we know he who says, en blasfemar y contristar al Espíritu Santo, insultar al Espíritu Santo, el Espíritu de la gracia, y dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, y también el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. fall into the hands of the living God. In this En esta escritura, el Señor está subrayando y enfatizando el hecho de que es peligroso. very scripture, the Lord is underscoring, is emphasizing the fact that it is dangerous to know a little Es bit peligroso of conocer the un word, poquito receive sobre the la Lord, palabra, and recycle recibir al back Señor into y sin. reciclar de Most of the nuevo church al pecado. that you see today La mayoría de la is a iglesia que usted recycled ve church. hoy es una They are iglesia always recycling reciclada. between sin Siempre están and reciclando Christ. entre el pecado y Sin and Christ. Cristo, And I tell el you, that's a very pecado y pathetic Cristo. state to operate Y les under, digo because que es un estado recycling muy between sin and patético Christ bajo el cual operar, ultimately porque al reciclar entre el pecado y Cristo, finalmente gives you the identity le va a of dar the esa 5 foolish identidad virgins de las 5 and vírgenes brings you insensatas y into los the va a tribulation, traer a la because you will not tribulación, enter the rapture. porque usted no va a entrar en el rapto. Hallelujah. Aleluya. And now, Ahora, I will read the last quiero and far more leerles scripture, la más, which still talks about pero no menos importante escritura, que sigue hablando the de la same misma toxic unción anointing tóxica that characterizes que spiritual caracteriza infancy. la The infantez book of Numbers, espiritual. chapter 15. El libro de Números And this is what capítulo it says from 15, verses del 27 to verse 31. It 27 al says, 31, "But if dice, just one person sins si es una persona unintentionally, which means la que peca inadvertidamente, es decir, en ignorancia, ignorantly, with ignorance. But if just one person sins unintentionally, si es he una persona la que peca inadvertidamente, must bring a year-old female goat deberá presentar como sacrificio for a sin expiatorio una cabra de un año. The priest is to make atonement before the Lord for the one who erred by sinning. El Señor hará propiciación, el sacerdote hará propiciación ante el Señor en favor de la persona que haya pecado inadvertidamente. Unintentionally. And when atonement has been made El sacerdote hará propiciación y la persona que pecó for him, será he will be perdonada. forgiven. Verse 29 of Versículo Numbers 29. 15. It says, "One and Una the same sola law ley applies to se aplicará everyone who para sins todo el que peque unintentionally, whether he is a inadvertidamente, native-born tanto para el Israelite or an israelita alien." como para el It goes on verse extranjero 30 residente. saying, Y "But continúa en el anyone who versículo sins 30 defiantly, diciendo, whether pero el que native-born peque or deliberadamente, alien, sea blasphemes the nativo Lord." o You see that extranjero, anyone ofende, ultraja, en traducción de la Reina Valera, al Señor. who sins intentionally, kimaksudi, he blasphemes the Lord, Tal persona será eliminada de la comunidad. and that person must be cut off from his people, because he ¿Se dan cuenta? despises the Lord's word, Porque despreció la palabra del Señor and he has broken his commands. y ha That roto person sus must mandamientos. surely be cut off. His guilt remains on him. So this Porque despreció la palabra del Señor y rompió sus mandamientos. Esa persona debe ser seguramente cortada. Su falta permanece en ella. is very Esto es critical. muy crítico. This is the Esto top now, the es peak lo máximo, es el pico of the definition de la that is definición attached que está adherida to the five a las 5 foolish vírgenes This is what the Lord was insensatas. speaking to the church. Eso es lo que el The Señor Lord le was estaba saying, hablando a la iglesia. "We El Señor cannot estaba have diciendo, the knowledge no of the podemos tener truth. el conocimiento And we de la know that the verdad. knowledge of Y the sabemos truth que el conocimiento de la implies verdad receiving Christ, implica recibir a to make Cristo, him as hacerlo Lord. Señor. We cannot No have podemos the tener knowledge of the conocimiento truth de la and verdad then y después continue continuar intentionally intencionalmente into sin. en This is a pecado. very key Esta es scripture, una escritura even as clave one talks cuando about hablamos de la the identity identidad de of las the five 5 foolish virgins. vírgenes
vírgenes insensatas. Y por esto les dije que iba a hablar con ustedes en una manera más profunda respecto a la marca, a la identidad que llevaban consigo las 5 vírgenes insensatas, para que ustedes hagan todo lo posible por evitar tener esta marca y al hacer esto entrar al reino de Dios. Una vez ustedes entiendan lo que las trajo adentro, entonces ahora ustedes podrán hacer eso que llevó a las otras dentro del reino de Dios. Ahora yo quiero llevarlos a otro nivel, lo más importante, otro nivel, y hablar sobre algo muy, muy importante. Las otras personas que estaban rechazando el nuevo pacto, los judíos. Sabemos muy bien que el nuevo pacto vino a través de la sangre de Jesús. El nuevo pacto vino a través de la sangre de Cristo. Y aún así los fariseos, los saduceos y el resto del pueblo hebreo y la mayoría de ellos rechazaron a Cristo. Pero ahora, ¿caen ellos también dentro de la definición de las 5 vírgenes insensatas? ¿Qué hay respecto a la iglesia? ¿Hay algo que el Señor le está hablando a la iglesia en general respecto a este rechazo? Creo que hay un mensaje aquí que la iglesia puede tomar también respecto a cómo el Señor estaba describiendo a las 5 vírgenes insensatas. De hecho, esencialmente, el Señor está dirigiendo este mensaje a la iglesia para que ella pueda saber que Él es muy profético en todo lo que dijo. Y esto está por suceder, es decir, el día del rapto. Ahora, yo quiero caracterizar una área aquí. En el libro de Ezequiel, capítulo 44, el Señor habla muy claramente respecto a Jerusalén. Y voy a leer Ezequiel 44. En esa conversación con Jerusalén e Israel está escondida la profecía y el mensaje a la iglesia, que está muy relacionado y unido con la identidad de las 5 vírgenes insensatas y el rapto. Ezequiel 44, versículo 1. Y me hizo volver al pórtico exterior del santuario, el que está orientado hacia el este, pero estaba cerrado. Entonces el Señor me dijo, este pórtico permanecerá cerrado. Nadie lo abrirá, ni nadie entrará por él, pues el Señor, Dios de Israel, ha entrado por él y debe permanecer cerrado. Solo el príncipe podrá sentarse en él para comer en la presencia del Señor. Podemos detenernos ahí. Ahora, ¿por qué la puerta este de Israel, de Jerusalén, estaba cerrada? Si regresamos al libro de Marcos capítulo 11, podremos entender por qué el Señor cerró esta puerta. Marcos capítulo 11, del 1 al 11, habla muy claramente por qué la puerta fue cerrada. Versículos 1 al 11 dice, cerca ya de Jerusalén, al llegar a Betfagé y Betania, al pie del monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos con este encargo. Go into the village ahead of you, and just as you enter it, you will find a colt tied there, which no one has ever ridden undefiled. You see, untied. Id a la aldea que tenéis ahí enfrente, y nada más entrar encontraréis un pollino atado, sobre el cual nunca han montado. En otras palabras, incorrupto. Nadie. Desatadlo y traédmelo. Y si alguien os pregunta, ¿por qué hacéis esto? Contestadle que el Señor lo necesita y que enseguida lo devolverá. Y los discípulos fueron y encontraron un pollino atado junto a la puerta, en la calle, y lo desataron. Algunos de los que estaban allí les dijeron, ¿por qué desatáis al pollino? Ellos contestaron lo que Jesús les había dicho, y les dejaron que se lo llevaran. Y trajeron el pollino a donde estaba Jesús, colocaron encima sus mantos y Jesús montó sobre él.
Muchos alfombraban con sus mantos el camino, mientras otros llevaban ramas cortadas en el campo. Y los que iban adelante y los que iban detrás gritaban: ¡Viva! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino que viene, el reino que viene, el reino de nuestro Padre David. Gloria al Dios Altísimo. Cuando Jesús entró en Jerusalén, se dirigió al templo. Después de echar una ojeada por otras partes, como ya estaba anocheciendo, se fue a Betania acompañado de los 12 apóstoles. Este evento, de hecho, fue el rechazo de Cristo. This was the exact image of how Jerusalem and the temple rejected Christ. Esta fue la imagen exacta de cómo Jerusalén y el templo rechazaron a Cristo. You can be sure that inside the temple there were Pharisees and the Sadducees and many of the Hebrew community, the Jewish people. Ustedes pueden ver y estar seguros de que al interior del templo había fariseos y saduceos y muchas de las comunidades hebreas, los israelitas, The Israelites, they were y estaban praying inside. posiblemente orando, diciendo: Padre, Padre, envíanos al Mesías. Debían estar preguntándole al Padre Celestial que les enviara el Mesías. Pero justo allí fuera estaba el Mesías en un pollino, caminando alrededor, echando una ojeada por todas partes. Y luego se fue, simbolizando el rechazo que el templo del Señor y Jerusalén tendrían sobre él. Ahora, este es el punto máximo que se ve en el libro de Ezequiel 44, versículos 1 al 3, cuando finalmente la puerta este permanece cerrada y hay una orden que viene de Dios Padre en el cielo. Esta puerta debe permanecer cerrada. Esta puerta debe ser cerrada. Es muy asombroso para mí que incluso durante la guerra de 1960, se dice que uno de los comandantes del pueblo israelita quería atacar una de las fuerzas invasoras que habían atacado y capturado a Jerusalén. The best route to attack the Jordanian army was, I am told, through the eastern gate. If they stormed the eastern gate, it would have been easier to surprise that army. Me fue dicho que la mejor manera de atacar al ejército jordano era a través de la puerta este. Si hubieran traspasado esta puerta, habrían sorprendido a los jordanos y hubieran recuperado a Jerusalén. En 1967, la guerra que finalmente capturó a Jerusalén, ¿se dan cuenta? La parte este de Jerusalén. Ahora escuchen esto. Se dice que uno de los comandantes de Israel and he said, no, we cannot storm through the eastern gate, however difficult the other routes may be, because this gate is to remain closed. Only the Messiah can open this gate. Y se dice que uno de los comandantes de Israel dijo: no podemos bombardear a través de la puerta este, sin importar qué tan difícil sean las otras estrategias, porque esta puerta debe permanecer cerrada. Solo el Mesías puede abrir esta puerta. Ahora, eso es lo que ustedes ven en Ezequiel 44 del 1 al 3, cuando el Señor Dios ordenó que esta puerta debía permanecer cerrada. Y entonces, cuando esta puerta está cerrada, ¿qué ven? Esta es la misma puerta que está enfrente del Monte de los Olivos. Como todos sabemos, el templo del Señor está al interior de Jerusalén. Al interior de Jerusalén, y luego usted tiene la puerta.
which gate is facing the Mount of Olives. And cuya puerta está enfrente del Monte de los Olivos. again, when one is entering Jerusalem, you find Y that de nuevo, cuando uno está entrando a Jerusalén, if you enter through the eastern gate, you go straight into the temple doors. se dan cuenta que si usted entra a través de la puerta este, se encuentran directamente con las puertas del templo. That is the only gate that takes you straight to the temple courts. Esta es la única puerta que lleva directo al atrio del templo, Go straight to the temple doors. directo a las Which means puertas the del temple templo, courts were also facing the eastern gate. lo que significa que los atrios del templo también encaraban a la puerta And este. yet the eastern gate is closed, facing the Mount of Olives. Y aún así, la puerta este, que encaraba el Monte de los Olivos, Now look at this. estaba The Mount of cerrada. Olives Miren esto, el Monte de los is a Olivos rock. es una There are roca lots of olive trees growing sobre la cual han crecido muchos olivos. on it. And yet we now know that olive, the olive tree, is a symbol of the Holy Spirit. Y ahora sabemos que el olivo, el árbol del olivo, es un símbolo del Espíritu Santo. No wonder every single moment when Jesus was walking the earth, No every es de asombrarse de que cada momento cuando el Señor caminaba sobre la tierra, moment he had the cada smallest momento time of que él prayer, tenía, por pequeño que fuera, para orar, he always retreated back to the Mount of Olives, él siempre se retiraba al Monte de los Olivos and he had a quiet time with the Father. y él tenía un tiempo a solas con el Padre. Hallelujah. Aleluya. So the Mount of Entonces Olives was very el Monte de symbolic los Olivos of the es very muy simbólico. intimate place Es el lugar muy where there would íntimo be donde visitation, habría una where there is visitación, prayer, donde hay where there is oración, presence of the donde Lord. está la Now look presencia at del this. Señor. Ahora When miren Jesus esto. resurrected, Cuando Jesús he resucitó, still came with his Él disciples todavía fue a sus on the Mount of discípulos Olives, al Monte de and los that is the Olivos. point at which Y ese es el he spoke punto to them donde les about habló a going back ellos to the upper room respecto in a ir al Jerusalem, aposento and alto there en would be a Jerusalén. mighty visitation. Y And habría he una said, gran "Don't attempt to visitación leave y les dijo que no Jerusalem intentaran until salir the de power has Jerusalén come from hasta on que el high poder viniera and arriba para empowered you, poder ser sus so you may testigos be my en Judea, witnesses Samaria y into los fines Judea, del mundo. into Samaria, and the ends of the world." The empowerment of El the Holy empoderamiento del Spirit, the Espíritu visitation Santo, of the Holy la Spirit. visitación He del spoke Espíritu to them on the Santo, Mount of Olives. les habló a ellos en Number el two, Monte de that los is the point Olivos. at which Número heaven 2. opened Este fue el and punto en Jesus el que el was cielo raptured se in the abrió clouds. You y see that? Jesús fue The gate raptado was en las opened right nubes. over that La mountain. puerta Now, if estaba you read your abierta Bible, justo in sobre esa Revelation, montaña. chapter 19, verses 11 Ahora, si usted lee su Biblia en Apocalipsis 19, versículos 11 al 21, 21, about the second coming of the Lord, respecto a la segunda venida del Señor, that is the same point at which heaven will open, este es el mismo punto en el cual el cielo se abriría and his feet will step on the Mount of Olives. y los pies se van a parar sobre el Monte de los Olivos. On the 31st, I remember very well, Yo me July acuerdo muy bien, 2006, el 31 in de the process of julio writing the del Rapture 2006, me magazine, acuerdo the Lord muy took me in bien, the Spirit, estaba en el and he proceso took de me at night escribir la on the revista Mount sobre of el Olives, rapto. facing the eastern gate, El Señor me llevó en el espíritu y me llevó de noche al Monte de los Olivos, de cara a la puerta este. and I saw the heaven open over the mountain, and the eastern gate opened, and the glory of the Lord came as a cloud and filled it, entered and filled the temple of the Lord. Y vi el cielo abrirse sobre la montaña y la puerta este abierta, y la gloria del Señor vino como una nube y lo llenó. Now that is the Y llenó same el templo del Señor. Ahora, esta es la misma visión, vision he showed Ezekiel, the prophet of the Lord. es la misma visión que le mostró a Ezequiel, el profeta del Señor. What does that tell you now? ¿Qué les dice esto ahora? That the Mount of Olives remains on this side, Que el Monte de los Olivos permanece en este lado, with the eastern gate closed facing the Mount of Olives, con la puerta este cerrada de cara al Monte de los Olivos. and the temple of the Lord is inside in Jerusalem then. Y el templo del Señor está al interior de Jerusalén, Also closed también cerrado, and y facing en the cer- closed gate of the Mount of Olives. y encarando la puerta cerrada del Monte de los Does Olivos. that tell you about this conversation the Lord is having with the church about
the foolish virgins, the 5 foolish virgins who did not enter. ¿Qué les dice esto a ustedes sobre la conversación que el Señor está teniendo con la iglesia respecto a las 5 vírgenes insensatas que no entraron? Listen to me very carefully. Escuchen atentamente en este punto. Cuando el Señor ordenó Which faces que la puerta este fuese cerrada, the Mount of Olives. la que mira hacia el monte de los olivos, He was speaking a prophecy to the church. Él le estaba hablando una profecía a la iglesia. Because we have seen in the book of Mark chapter 11 Porque vimos que en el libro de Marcos capítulo 11, that when it was time for que a cuando fue el triumphal tiempo entry into de Jerusalem, una entrada triunfal a Jerusalén, Jerusalén rechazó a Jesús. Jerusalén lo rechazó. Aleluya. Entonces, cuando Jesús lo rechazó, se le ordenó que se cerrara la puerta este. or the golden gate closed, Es llamada hermosa o la puerta dorada, cerrada, facing the Mount of de Olives, cara al from monte de where los olivos, the gates of heaven desde opened, donde and Jesus was raptured. las puertas del cielo fueron abiertas y Jesús fue raptado. From where the gates of heaven will open, Desde donde las puertas del cielo serán abiertas and the second coming will take place. y la segunda venida tendrá lugar, The glory will visit the temple again. en donde la gloria visitará el templo de nuevo. That was a message that the Lord God in heaven was speaking through the Holy Spirit Ese fue el mensaje que el Señor Dios del cielo estaba hablando a través del Espíritu Santo unto the latter church of Christ. hasta la última iglesia de Cristo. He said, Él dijo there will be que a habría time un for tiempo your latter para la visitation. última visitación. The first rain has La taken primera place during lluvia Pentecost, tuvo lugar en but there will be a Pentecostés, time for pero the habría un latter rain tiempo para la that is lluvia tardía, prophesied in que es Joel profetizada chapter en 2, Joel capítulo 2, verses versículos 28 al 32. Also in the También book of en el Haggai libro de chapter 2, Ageo capítulo verses 9 2, on, when he versículo said, 9 en adelante, "The latter glory cuando of this dijo, house la gloria will be tardía greater de than esta the former iglesia glory." sería más And he grande said, que la primera. "It will be so Y dijo important for you que at sería that tan time. importante para It will nosotros be en so ese important tiempo, and critical será tan importante that y you are crítico able que usted to será capaz recognize de reconocer your hour la of hora de visitation. su visitación. Hallelujah. Aleluya. And it was Y eventualmente, eventually, hasta el and día it de still hoy, remains today, permanece como un monumento espiritual cuando la puerta este es cerrada de cara al monte de los olivos. Permanece como una profecía y un monumento espiritual para la última iglesia de Cristo, para esta iglesia del fin de los tiempos. Permanece como el monumento que dice: si ustedes fallan en reconocer la hora de su visitación, cuando el Espíritu Santo los ha visitado, para prepararlos para el rapto, entonces las puertas del cielo les serán cerradas. ¿Se dan cuenta? Las puertas del cielo se les cerrarán. Y es por esto que ven que las vírgenes insensatas, cuando el Señor estaba hablando de ellas a la iglesia de hoy, Él quiso decir, si somos como ellas, con un mínimo conocimiento de que yo soy el Señor, yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, solo a través mío ustedes pueden sostener el nuevo pacto. Y sin embargo no son capaces de abrazarlo, pero permanecen en el nivel de teología, en el nivel de los maestros de la ley, el nivel de los fariseos, el nivel de los saduceos, el nivel del conocimiento humano, el nivel de las enseñanzas de las escuelas de profecía que ven en el mundo de hoy. Si usted permanece en ese nivel de razonamiento, usando su mente, usted se perderá de ese momento de visitación y usted no crecerá en el Espíritu. Y usted no será capaz de ver el rapto de la iglesia.
Isn't that absolutely amazing? That the ¿No es Lord esto even spoke to the church absolutamente asombroso? Que el Señor incluso habla a su iglesia through this. a través de esto. Esto es lo mismo que vemos en el libro de Mateo 23, del 37 al 39. Eso es lo que dice aquí. Oh, Jerusalem, Jerusalem, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los mensajeros que Dios te envía. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus pollitos bajo las alas, y vosotros os negasteis? your house Pues mirad, is left to you vuestra desolate, ciudad va a for I quedar tell desierta, you, porque os you will digo not see que me no again volveréis a until you verme say, hasta el momento en que "Blessed digáis, is he that comes in the bendito name of el the que Lord." viene en el When the nombre Lord del was Señor. speaking the Cuando el Señor parable estaba of the hablando five la foolish parábola de las virgins 5 and the vírgenes 5 wise insensatas virgins y las 5 and the rapture sabias of the church, y el rapto the de la wedding of the iglesia, Lamb of God, las bodas del it Cordero de remained Dios, as a warning to the permaneció church. como The una final message that you get advertencia from a la this, iglesia. he warned the El church mensaje final to que se obtiene de prepare. allí That's important you prepare. es que Él quiere que la iglesia se prepare, que es importante que usted se prepare Holy Spirit, en el by Espíritu Santo receiving your hour of visitation, al recibir su hora de visitación, so you may be able to be infilled, the infilling of the Holy Spirit, para que usted pueda ser lleno del Espíritu Santo, so you may be able to avail yourself as a vessel para que usted esté disponible como una vasija that is constantly infilled, que continuamente se está llenando, para que crezca to full stature, a la estatura plena, even reach the spotlessness of the bride of Christ, y que incluso alcance el nivel sin mancha de la novia de Cristo, so you may enter into the kingdom of God, y así poder entrar al reino de Dios, the rapture. al rapto. But he said, if you operate in minimum anointing, Pero dice, si usted opera con la mínima unción of the schools of theology, de las escuelas the de minimum anointing of teología, human wisdom, la mínima of unción using de la human sabiduría reasoning to humana, understand usando the la word of razón God, to humana incorporate para entender la palabra de Dios, the modern para Christianity, incorporar el cristianismo moderno, to incorporate the world into your Christian walk, para incorporar el mundo en su caminar cristiano, like the five como foolish lo hicieron virgins las did. 5 Now, vírgenes this is what will happen to insensatas. you. Ahora You esto will es lo que remain les desolate. sucederá. Desolation will hit you. Usted permanecerá desolado. La desolación lo golpeará. Like it hit the temple of the Lord in Jerusalem. Como fue golpeado el templo del Señor en Jerusalén. Eastern gate is closed, facing the gates of heaven. Instantáneamente la puerta que da a los portones del cielo es cerrada. That means you will be like the foolish virgins. Eso significa que usted será como las vírgenes insensatas. You will not enter the rapture, Usted no entrará en el rapto. and you will enter straight into the abomination of the desolation, which is the tribulation. Y usted entrará directamente en la abominación desoladora que es la tribulación. That happens after the rapture. Esto sucede That is después the del message rapto. that the Lord is speaking to Así, the este es el mensaje church, que el that she may Señor get está hablando a la into the iglesia preparing para que ella mode pueda entrar and en prepare modo de herself, preparación because y he se will fulfill prepare, every porque letter Él of the word cumplirá spoken here. Isn't that cada palabra que hemos hablado aquí. something mighty to the church? But I want us to ¿No go es algo poderoso para la iglesia? to another level Pero now. quiero que vayamos a otro nivel ahora. Let us move to Vámonos the a un higher nivel level now. más alto. Let us look Veamos at the el book of libro de Revelation, Apocalipsis, chapter 19, capítulo verse 9, 19, versículo and 9, Matthew, chapter y Mateo 25. 25. What is the link between ¿Cuál es el these two? vínculo entre estos Hallelujah. dos? Aleluya. To begin with, Para I comenzar, want us to read quiero from que leamos Ephesians chapter Efesios 5. capítulo We are now 5. getting Ahora deeper estamos and entrando deeper más y into más this profundamente parable that en la Christ parábola Jesus que was Jesucristo speaking to estaba the hablando church a la iglesia about the respecto a la wedding of the boda Lamb del of God. Cordero de And we Dios. know that Y is the sabemos most que este es el important evento day más in the importante calendar del calendario of all del events cielo, in heaven de todos los and in the eventos church. en la That's iglesia why y he en el kept cielo. emphasizing Y es por about esto this. que él No continúa wonder enfatizando en este in the book evento. of No es de Matthew asombrarse chapter que en el 22, libro he de still Mateo talks 22 about él this todavía wedding habla de esta where he's boda, emphasizing donde the need enfatiza to la prepare necesidad as you're wearing de the prepararse gown. a medida que Listen to usted this, somebody. usa el atuendo. There is Escuchen revelation esto. here. Aquí hay Now, revelación. Ephesians chapter 5, Ahora,
Efesios capítulo 5, del versículo 30 al 32, para vincularla con Apocalipsis 19 y la parábola de las 5 vírgenes insensatas. Vamos a Efesios capítulo 5, 30 al 32. Miren lo que dice acá. Porque somos miembros de su cuerpo, aleluya, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una carne. ¿Se dan cuenta de esto? Versículo 32. Grande es este misterio, mas yo os digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Aleluya. Él dice que esto es un misterio. Pero a propósito, yo no estoy hablando de un matrimonio físico como lo ven aquí. Yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia, que es el rapto. Escuchen atentamente, versículo 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces, ¿por qué he traído esto aquí, a este nuevo nivel al cual los estoy trayendo? Escuchen atentamente, es muy crítico. El Señor aquí está trayendo la atención a una cosa. Él está introduciendo el concepto y el aspecto de la separación. Él dice que uno se separará de su padre y madre. Se unirá con su esposo, así como el esposo se separa de su madre y padre, para que los dos se vuelvan una sola carne. Esencialmente eso es lo que el Señor implicó en el libro de Génesis capítulo 2, del versículos 22 al 23. Él dice, carne de mi carne y sangre de mi sangre. ¿Ven esto? Y ahora ha introducido un aspecto de separación. Si ven claramente, él dice, si alguien quiere ser la novia de Cristo, then they must essentially and practically separate from the flesh. Entonces ellos deben esencialmente y prácticamente separarse de la carne. Aleluya. Hallelujah. The flesh La carne is the miniature, is the small version of the world that lives in es la miniatura o la versión chica del mundo que vive en nosotros. and to the greater magnitude must separate from the general world. Do you see that, somebody? Y en una magnitud más grande debe separarse del mundo en general. ¿Se dan cuenta de lo que digo? So now he's saying that this wedding of the Lamb of God Entonces ahora está diciendo que esta boda del Cordero de Dios is essentially tied to one single practice called separation. está esencialmente ligada a una práctica única que se llama separación. Hallelujah. Isn't that amazing? Aleluya, ¿no es esto asombroso? And this separation that the Lord is emphasizing here Y esta separación que el Señor está enfatizando aquí is saying está the diciendo, church, la iglesia, that is you that have stepped out, eso es usted que ha salido fuera, must separate from the world. debe separarse So you del begin to mundo. see very Entonces clearly comienza a ver that claramente which the five lo que wise las 5 virgins vírgenes did, sabias which the hicieron, five foolish que las 5 virgins did not. vírgenes insensatas So no separation hicieron. became a key Así que la issue here. separación se That volvió un means the asunto five clave aquí. wise Eso virgins significa que were las able 5 to separate. vírgenes sabias Hallelujah. fueron capaces While de the separarse. five Aleluya. foolish Mientras que las 5 were not vírgenes able to insensatas no fueron But capaces what de is this separarse. about the Pero ¿qué hay life respecto a and la the vida identity y la identidad of the five de las 5 wise vírgenes virgins sabias that allowed que les them to permitió separate? separarse? And you see very Y ustedes ven clearly claramente that
que es la unción del Espíritu Santo. Aleluya. Ellas tenían aceite. Ahora nos estamos moviendo al rol del aceite. Ahora nos estamos moviendo a la transformación por las cuales ellas debían atravesar. Cuando ellas salieron con sus lámparas hacia la oscuridad, entonces hubo un proceso de crecimiento. Entonces el Señor está hablando del crecimiento por el cual debe pasar la iglesia a medida que se separa. You cannot accomplish separation, both spiritual separation and physical separation, until you receive external force. Y dice, usted no puede cumplir esta separación, tanto física como espiritual, hasta que usted reciba una fuerza externa, un soporte externo. Esta es la unción añadida del Espíritu Santo. Movámonos al siguiente nivel. Ustedes ven claramente aquí en Efesios capítulo 5, versículos 18 al 20. Todavía estoy leyendo el mismo libro de Efesios. Versículo 18 al 20 sigue hablando respecto a lo mismo y dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y hablando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Él está trayendo otro factor. Él dice, la separación es crítica, lo que es el factor distintivo entre las 5 vírgenes insensatas y las 5 vírgenes sabias. Y ustedes ven que dice, para usted ser unido con Él, para ser carne de su carne y hueso de sus huesos, lo que significa casarse con Él, usted debe ser separado de su madre, de su padre, del mundo, y ahora vivir para unirse a Él, amarle y vivir para Él. ¿Se dan cuenta? Y lo trae a otro nivel. En el libro de Efesios capítulo 5 del versículo 18 en adelante dice, pero usted debe ser lleno del Espíritu del Señor. Aleluya. Y ahora que está lleno del Espíritu del Señor, ahora usted es capaz de operar en la palabra del Señor, hablando con salmos, con himnos, y cánticos espirituales y alabando al Señor, lo que significa vivir la palabra. Aleluya. Y esto les dice claramente que la separación que alcanzaron las 5 vírgenes sabias fue alcanzada a través del poder, empoderamiento y autoridad de la unción adicional del Espíritu Santo, que les permitió separarse aún más a medida que fueron creciendo y madurando en las cosas del Espíritu, incluso en la imagen de Cristo. Lo único que les permitió casarse con Cristo, estar en la imagen de Cristo. Y en esa separación la trae a otro nivel y dice, solo fue cumplida por el Espíritu Santo. Pero entonces en el libro de Efesios 5 del 18 en adelante dice que debe haber una voluntad de parte de usted como iglesia, de usted estar disponible como una vasija para ser llena, llena y otra vez llena con el Espíritu Santo. Y cuando usted está lleno y otra vez lleno y lleno como una vasija disponible, ahora ya no está lleno con la borrachera del vino, la maldad, pero con el Espíritu del Señor. Aleluya. Y ahora usted es capaz de caminar espiritualmente, de hacer las cosas de la palabra de Dios, las cosas del Señor. Y cuando usted está lleno y más lleno a medida que crece, entonces
able to emit the right light. Usted es capaz de emitir la luz correcta. That is the light now that will be able to yield fruit, the fruit of the Spirit. Esa es la luz que será capaz de dar fruto, el fruto del Espíritu. Do you understand this, somebody? ¿Entienden That is ustedes now esto? the true quality of the light of Christ, Esta es ahora la verdadera calidad de la luz de Cristo, of the life of Christ de la vida de Cristo, that is resident, that is present in the salvation of our Lord que está presente en la salvación de nuestro Señor, that came through Christ Jesus. que vino a través de Cristo Jesús. And that's the only way that the dying world, the lost souls, that the evil world, the world that's in darkness, can be able to see you Esta es la única manera que el mundo moribundo, las almas perdidas, el mundo malvado, el mundo que está en la oscuridad pueda verlo a usted and see the image of Christ, y ver la imagen de Cristo, because they see the fruit of the Spirit, porque ellos because you ven have been el fruto filled, del Espíritu because Santo, you have made aquellos yourself que available. han sido llenos, porque usted se ha permitido estar disponible And the Spirit has filled y el you, Espíritu lo ha llenado, yielding the fruit of the Spirit, emitting the light that comes from Christ, and then they can receive Christ in the end time church. dando el fruto del Espíritu, emitiendo la luz que viene de Cristo, y entonces ellos pueden recibir a Cristo en la iglesia del fin de los tiempos. Do you understand now what it is that the 5 foolish virgins did not do, ¿Ahora entiende usted eso que las 5 vírgenes insensatas no hicieron? which the 5 wise virgins did? Que sí hicieron las 5 vírgenes sabias. And I told you from the beginning of this Y segment yo les dije que desde el principio de este segmento, that if you will be able to understand what it is that the 5 foolish virgins did, que si usted fuera capaz de entender eso que las 5 vírgenes insensatas hicieron, you can avoid it and then be able to do what the wise virgins did. usted podría evitarlo y hacer eso que las 5 sabias hicieron And enter the rapture. y entrar al So rapto. it boils down to the fact that the 5 Entonces- wise virgins were able to avail themselves as vessels that were infilled by the Holy Spirit. Todo esto se reduce al hecho de que las 5 vírgenes sabias permitieron estar disponibles como vasijas que fueran llenas por el Espíritu Santo, No wonder it says they carried the jar of oil. como vasijas que fueron llenas por el Espíritu Santo. No es de asombrarse, dice, que ellas llevaban una jarra de aceite, While the 5 foolish virgins, mientras que las 5 vírgenes insensatas, much as they separated out, much as they denied themselves the things of the world by separating out, they denied themselves the fellowshipping in the general churches, the things, the pleasures of the earth. They marchaban como separadas, marchaban como que se habían negado a sí mismos las cosas del mundo al separarse. Ellas se negaron a sí mismas la congregación en las iglesias generales, las cosas y los placeres en la still iglesia, failed to enter. y sin embargo fallaron en entrar, Because the Lord said they did not avail themselves for the infilling of the Holy Spirit. porque el Señor dice que ellas no se permitieron disponibilidad para ser llenas del Espíritu Santo. Isn't that an amazing revelation unto the church? ¿No es esto una asombrosa revelación a la iglesia?